Sean bienvenidos y bienvenidas a Elucidario, Conceptos Fundamentales para la Emancipación. Quien les saluda, María Alejandra Portillo. Hoy vamos a trabajar un concepto que de alguna manera ha sido visto de distintas perspectivas y no existe realmente un solo sentido, una sola manera de verlo, y este concepto es cultura. La cultura, digamos que va a venir a representar todo ese cuerpo de creencias, ese cuerpo de principios éticos, de prácticas que van a caracterizar a una comunidad. Y estos elementos además van a ser de carácter compartido. El elemento cultural podemos verlo desde dos, digamos, dimensiones determinantes. Una primera que tiene que ver con el elemento material de la cultura, y esto va a venir a ser representado por todo lo que desde los orígenes, digamos, de la humanidad va a ser traducido en los elementos de uso, por ejemplo, los utensilios, pero además los modos de consumo, los modos de producción que han ido, pues, digamos, variando a través de la historia. El elemento material de la cultura ha sido uno de los elementos más significativos para poder hacer las indagaciones que desde la antropología se vienen realizando para conocer cuál es el carácter de nuestra historia. Otro de los elementos característicos de esta cultura, desde el punto de vista objetivo, tiene que ver con el elemento ecológico de cómo esta determinada comunidad se relaciona, interactúa con el medio ambiente. Es importante señalar que la cultura desde el punto de vista objetivo va a venir siendo, digamos, caracterizada a través de los modos de producción que se han venido sucediendo. Y dentro del capitalismo es posible que nosotros podamos hablar de, por ejemplo, los niveles de consumo energético, cómo se enfrenta al tema del trabajo, los procesos de industrialización, cómo se construye la familia, cómo entendemos la identidad, que además tiene que ver con el elemento religioso, pero que está atravesado con los aspectos económicos, los aspectos ideológicos, los aspectos sociales. Estos elementos van a ser, por supuesto, complejizados por la dimensión subjetiva de la cultura. Y cuando hablamos del elemento subjetivo, ahí vamos a comenzar a lo que tiene que ver con los elementos significantes y de significado que van a ser traducidos por esa comunidad, por ese elemento de los, digamos, de los aspectos que van a tener en común. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a los significados y significantes, ahí entramos en un aspecto fundamental que tiene que ver fundamentalmente con las traducciones ideológicas que había mencionado anteriormente, las de carácter espiritual o religioso, estos elementos que de alguna manera nos van a relacionar con el medio ambiente, pero traduciéndolo a cómo cada una de estas comunidades van a traducirlo, van a interpretarlo. La cultura, desde el punto de vista teórico y bajo los enfoques críticos que tienen que ver también con los elementos culturales, va a tener que ver con estas diferencias que están asociadas, por ejemplo, a la etnia, al género y también a la clase, que nos van a venir desde las perspectivas críticas a comenzar a introducir para poder, digamos, ver los análisis culturales, políticos y económicos de distintas perspectivas. Estos elementos, de alguna manera, van a significar como la modernidad, a partir de los elementos culturales, nos va, digamos, a hablar, nos va a plantear que existen distintas clases, que existen distintos niveles de los elementos culturales, cosa, por supuesto, sobre o contra la cual se hacen espacios, pues, de resistencia y de lucha, porque no existe una cultura superior o no existe una cultura que de alguna manera sea más importante, pero desde el punto de vista capitalista, eurocéntrico, que tiene que ver además con el blanqueamiento de estas culturas, ha prevalecido, pues, este discurso, y dentro de los elementos culturales es una de las luchas, pues, más significativas que hoy por hoy vamos a llevar adelante. Los elementos, por ejemplo, culturales que tenemos en la actualidad van a venir no solamente a reivindicar los elementos de las culturas más locales, sino que van a dejar, van a develar un elemento que de alguna manera no se traduce como un elemento que sea capaz, pues, digamos, que sea potente para poder entender estas realidades, que tiene que ver con el exotismo o el folclorismo. Lejos de esas categorías, la cultura tiene que ser vista
desde todas estas perspectivas que he mencionado anteriormente, desde el punto de vista material, desde el punto de vista subjetivo, pero reconociendo que en esa diversidad existe, digamos, toda una riqueza que es necesaria para la comprensión de un mundo que está en constante cambio. Digamos que la categoría cultura para nosotros es fundamental para los procesos de resistencia, los procesos de cambio, por su capacidad para poder interpretar el mundo y las distintas formas que vamos a tener para poder abordar lo que significan los cambios, lo que significan las transformaciones tan necesarias en la actualidad para poder, digamos, resignificar un mundo que a todas luces está enfocado hacia el neoliberalismo, hacia un capitalismo cada vez y muchísimo, muchísimo, cada vez más salvaje. Entonces, los seguimos invitando a que sigan con nosotros, a conocer de estas nociones y otras muchas como elementos necesarios para la emancipación.